Hola, buenos días. ¿Cómo se encuentran? Buenos Logan días, Snake, profe. Sí, ¿cómo te ha señor. ido? ¿Todo bien? Bien. Sí, señor. Ah, bueno, excelente. Por favor, apaga tu cámara. ¿Listo, Logan Snake? Sí, señor. Sí, mejor hagamos así porque después subo esto a YouTube para que todos puedan ver la clase, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos a esperar un Sí, señor. momento a que lleguen más compañeros. Te cuento que se está grabando la clase, ¿de acuerdo? Bueno, muy bien, vamos a esperar un momento. Buenos días, profesor. Hola Michael, buenos días, ¿cómo te ha ido? Bien, profe. Ah, bueno, Perdón, y buenos días a perdón. todos. Tengan la Perdón, bueno, bondad, mantengamos la cámara apagada, ¿listo? Por favor. Es por privacidad de ustedes, ¿no? Comencemos, muchachos, ¿cómo les ha ido? Y niñas, ¿cómo están? Michael, Logan, Bien, profe. Salomé, Daniel. Ah, bueno, muy bien. Comencemos en el nombre del Padre. Bien, profe. Ah, bueno, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Es clase de español, pero ustedes me conocen, siempre hacemos la oración antes de comenzar, ¿de acuerdo? Como de costumbre, vamos a rezar a orar con el Salmo 90, como lo hacemos durante el tiempo de pandemia. buenos días. Hola, buenos días. Listo. Vamos a leer el Salmo 90. Padre Dios, gracias por este nuevo día de vida que nos regalas, porque estamos vivos, porque estamos sanos. Gracias por el estudio, el trabajo de nuestros padres. En la mañana de hoy queremos agradecerte por todo y pedirte que nos sigas ayudando, que nos lleves de tu mano y sobre tus manos amorosas de Padre, para que todos salgamos adelante en las dificultades presentes del mundo. Gracias, Padre, por el alimento, por la salud, por la compañía, la cercanía de nuestros padres y de toda nuestra familia. Así estemos lejos, estamos cerca, ¿verdad? En la oración. Gracias, Padre Dios. Vamos a leer el Salmo 90. Tú que habitas al amparo del Altísimo, que vives a la sombra del Omnipotente, di al Señor, refugio mío, alcázar mío, Dios mío, confío en ti. Él te librará de la red del cazador, de la peste funesta, te cubrirá con sus plumas, bajo sus alas te refugiarás, su brazo es escudo y armadura. No temerás el espanto nocturno, ni la flecha que vuela de día, ni la peste que se desliza en las tinieblas, ni la epidemia que devasta a mediodía. Caerán a tu izquierda 1000, 10.000 a tu derecha, a ti no te alcanzará. Tan solo abre tus ojos y verás la paga de los malvados, porque hiciste del Señor tu refugio, tomaste al Altísimo por defensa. No se te acercará la desgracia, ni la plaga llegará hasta tu tienda, porque a sus ángeles ha dado órdenes para que te guarden en tus caminos. Te llevarán en sus palmas para que tu pie no tropiece en la piedra, caminarás sobre áspides y víboras, pisotearás leones y dragones. Se puso junto a mí, lo libraré, lo protegeré porque conoce mi nombre, me invocará y lo escucharé. Con él estaré en la tribulación, lo defenderé, lo glorificaré, lo saciaré de largos días y le haré ver mi salvación. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Digamos el Padre nuestro y el Ave María. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase de tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, bienvenidos todos a la clase del día de hoy.
3 de noviembre, perdón, todavía no noviembre, 3 de septiembre de 2020. 3 de septiembre de 2020 vamos a hacer otra clase de español. Les comento lo que vamos a realizar en la presente clase. Vamos a comentar algo, a repasar lo que hemos trabajado durante el semestre pasado del cuento. Y además de eso, a trabajar el taller número 10 que envié sobre la oración gramatical. Bueno, para comenzar, y yo voy colocando notas de participación. ¿Cuáles son las partes de un cuento? Me van profe. diciendo, exacto, sigue Michael. El sustantivo y el predicado. No, de un cuento, Michael. Ay, perdón, profe. No te El preocupes. El inicio. desarrollo y el final. Espera, Logan. Vamos a ir en orden, ¿listo? Levantan la manito. Un momento, Michael, tu apellido, Michael. Vaquero Moreno. Vaquero Moreno. Entonces, exacto. Inicio, desarrollo y conclusión. Bueno, ¿qué es lo más importante de cada una de estas partes? A ver, ¿quién dice eso? Yo, profe, Daira Morales, a ver. Profe, ¿me puedes volver a repetir la pregunta? Bueno, ¿qué es lo que hay que decir en el cuento al inicio, en el desarrollo y en la conclusión? Con tus palabras. Profe, en el inicio hay un ejemplo que decir dónde es el lugar, cuáles son los personajes, cuándo pasó eso. Correcto, muy bien. O sea, lo primero, Sí, el proceso, profe. El nudo es cuando empieza el pleito muy y bien, el excelente. desenlace es cuando ya todo se arregla. Bien, sí, exactamente. Perfectos las palabras que usaste. Al inicio, acordémonos, muy importante cuando redactemos un cuento o una novela, hay que ubicar al lector en un tiempo y en un lugar. En un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, ¿no? Ahí, así comienza el Quijote de la Mancha de Cervantes. En un lugar de la Mancha, bueno, de cuyo nombre, y bueno, y comienza a contar y a ubicar en la historia en una determinada escena, ¿cierto? En un lugar y en un tiempo determinados. Como tú dices, luego viene el pleito, el problema, cómo se va desarrollando ese problema y la conclusión es cómo se soluciona, o bueno, cómo termina toda la historia. Les voy a repasar algunas diapositivas que presenté y otras que no haya presentado para que lo tengamos en cuenta y esto nos vaya quedando ya muy claro en el curso de español que estamos teniendo. Bueno, la diferencia entre cuento popular y cuento literario, recuerdo algunas cosas. El cuento es una narración breve de hechos imaginarios protagonizada por un grupo reducido de personajes y con un argumento sencillo, ¿cierto? No tiene mucha extensión, incluso hay cuentos de media página. Hay dos grandes tipos de cuentos, el cuento popular y el cuento literario. El cuento popular es una narración tradicional de transmisión oral. Se presenta en múltiples versiones que coinciden en la estructura. Por favor, hola. En la estructura, o sea, de inicio, nudo y desenlace, o de inicio, desarrollo y conclusión, pero que discrepan, o sea, que son distintos en los detalles. Tienes este cuento popular tres subtipos o tres clases de cuentos, los cuentos de hadas o los cuentos maravillosos, ¿cierto? Los cuentos de animales y los cuentos de costumbres. Por su parte, hay unas narraciones especiales que se llaman el mito y la leyenda. Son también narraciones tradicionales, hablamos la vez pasada de Bochica, pero suelen considerarse géneros autónomos, aparte del cuento, como si no entraran en la categoría de cuento. ¿Cuál es la diferencia? Que el mito y la leyenda se refieren a los orígenes, ¿verdad? Entonces, les mostraba en la clase pasada el salto del Tequendama y querían explicar cómo se ha formado ese salto natural, esa cascada natural, ese salto de agua natural. Y vimos que se creó el mito o la leyenda de Bochica. Entonces, de los orígenes, ¿cómo inició todo? Hay una narración que se llama el Popol Vuh,
que es de Centroamérica, sobre el origen del mundo. Y podría catalogarse también como mitológica la narración del Génesis, de la creación, los dos relatos de la creación. Nos ubican en un espacio y en un tiempo fuera del tiempo, fuera de nuestras categorías de 24 horas y de 7 días de la semana y de los años y de los siglos. Eso aparece como si estuviera fuera, antes del tiempo. Porque, por ejemplo, en el Génesis se habla de días, de 7 días en el capítulo primero, y resulta que el sol y la luna no fueron creados el primer día, sino que vinieron después. Entonces, ¿cómo se medía el tiempo antes del sol y la luna? Pues se refiere a un tiempo antes del tiempo, llamémoslo así, para explicar el origen. Acuérdense también las narraciones mitológicas de los griegos, ¿no? Por allá, para explicar las cosas que suceden ahora. Bueno, quedémonos con 3 tipos de cuento popular. Los cuentos de hadas o también llamados cuentos maravillosos, los cuentos de animalitos y los cuentos de costumbres o los cuentos populares. Piensen ustedes en A la diestra de Dios Padre, que es una novela, pero es una forma de un cuento hecho novela, no de Peralta, que era muy buena persona y hace una apuesta con la muerte, la gana y bueno, y todo se desarrolla allí, toda esa trama, en una novela completa de corte tradicionalista o tradicional, costumbrista mejor, de Tomás Carrasquilla. Bueno, voy a leer desde donde dice: Las mil y una noches es una recopilación más conocida de cuentos populares orientales que se conoce. Acordémonos, 3 grandes tipos de cuentos populares: cuentos maravillosos o de hadas, cuentos de animales y cuentos de costumbres. El cuento literario es el cuento concebido y transmitido mediante la escritura. Entonces, en el anterior hay un proceso de tradición oral, ¿no? Se cuentan de voz a voz y se va transmitiendo por generaciones. Aquí ya en el cuento literario pues queda por escrito. Se presenta generalmente en una sola versión sin el juego de variantes característico del cuento popular, ¿no? La vez pasada recuerden que les pregunté por el origen de las piedras del Tunjo en Facatativá, las piedras del Parque Arqueológico de Facatativá, y unos decían una cosa, bueno, sabíamos que era la apuesta del diablo con el cura, pero unos diferían en cuanto a qué era lo que había sucedido en el cuento, porque así sucede. Si hiciéramos una dinámica que la hubiéramos hecho de forma presencial en la clase, sería la del teléfono roto. Acuérdense que colocan en fila a las personas, a los estudiantes, y le dice: transmita este mensaje al otro, al que sigue. Y resulta que cada uno le va colocando cosas distintas y al final termina algo parecida a la historia, pero con elementos distintos. Así sucede con la transmisión oral. ¿De acuerdo? Bueno. Se conserva un corpus, un cuerpo importante de cuentos de Antiguo Egipto, están escritos, que constituyen la primera muestra conocida del género, o sea, del cuento literario. Una de las primeras manifestaciones en la lengua castellana fue el Conde Lucanor, que reúne 51 cuentos de diferentes orígenes escritos por el infante don Juan Manuel en el siglo XIV. Listo. Esto quisiera ver de las 2 grandes clasificaciones de cuentos: el cuento popular, acordémonos en la diapositiva anterior, y el cuento literario. En el cuento popular tenemos una subdivisión: cuentos de hadas o cuentos maravillosos, ¿verdad? Los cuentos de animales y los cuentos de costumbres. Y en el cuento literario la diferencia está en que la escritura. Bueno, vamos a repetir algunas cosas de la clase pasada, ¿de acuerdo? Y allí vamos, esta es la idea de la clase virtual: recordar, también desarrollar los talleres que he enviado por la plataforma. A ver, ¿están viendo? ¿Hay un lorito en la mitad? Sí, señor. Bueno, ok. Señor. Sí, señor. Bueno, eh, por favor, Esteban Camacho, ayúdame a leer despacio esto que está ahí. Esteban, ¿puedes leer? ¿O quién me ayuda a leer, por favor?
Yo, profe. Michael Eduardo, sigue. Dice, Despacio, despacio. un cuento es una narración corta donde participan diversos personajes que realizan acciones en un lugar y un tiempo determinados, la cual puede ser real o ficticia. Dentro de la narración puede aparecer también un diálogo directo intercalado. Estas historias son contadas por un narrador que habla de cosas que le suceden a otras personas o a sí mismo. En este último caso, él será un personaje del cuento. Todo cuento debe tener un principio, un desarrollo y un fin. Bueno, creo que eso, gracias Michael, ya está muy claro para todos. Entonces acordémonos. Una narración, o sea, la descripción de acontecimientos, eso es una narración, como una crónica, en la que participan diversos personajes. Miremos las palabras que están allá en azul, aquí en la diapositiva, que realizan acciones, hacen cosas, ¿no? Que pueden haber sucedido, no sabemos, o pueden no haber sucedido, o sea, reales o ficticias. Se utiliza el diálogo, en el cuento se utiliza el diálogo entre los personajes y lo más importante, tiene un inicio donde, como nos decía nuestra compañera, tiene en el inicio el señalamiento, la indicación de dónde y cuándo se desarrolla. Muy importante. Para que comencemos a escribir bien y vamos a hacer algunos ejercicios, hay que indicar en dónde y cuándo se desarrolla. Luego viene el nudo o el desarrollo y el desenlace o el fin. Muy bien. Repetimos alguna diapositiva. Las partes del cuento son el inicio, nos provee la siguiente información: quién es el protagonista, dónde sucede la acción, cuándo ocurre. Los cuentos por eso comienzan de la siguiente forma, normalmente. Había una vez, érase una vez, en un lugar muy lejano, hace mucho tiempo. Dense cuenta, el primero, había una vez, se refiere al tiempo. Érase una vez, también se refiere al tiempo. En un lugar muy lejano, pues al lugar, y hace mucho tiempo. ¿Sí ven la indicación del tiempo? Tiempo. Ok. No olvides que en los cuentos existen personajes y un ambiente donde se desarrolla la acción. Bueno, ¿qué sucede en el desarrollo? Es la serie de hechos que le suceden a los personajes cuando entran en conflicto, lo que decía nuestra compañera del pleito. En conflicto de alguna forma, de alguna manera. Los personajes pueden ser animales, cosas o personas y ellos también pueden hablar, ¿no? Que habla un avión, el avioncito que dice alguna cosa, o este león que dice algo. Dice el leoncito, quiero ser parte de un cuento. Así son los cuentos, ¿no? El desenlace de la historia es cómo termina la historia. Para ello puedes utilizar las siguientes palabras. Y finalmente, es cierto que se indique que ya va a terminar, el león llegó hasta su hogar y tal, se concluye. Y al final el avión voló contento y ocurrió que tal cosa. Y fueron muy felices y comieron perdices. Y colorín colorado este cuento, ¿qué dice? Se ha acabado. Se ha acabado. Bueno, miren lo que les traigo para el día de hoy. Les voy a leer un cuento y ustedes van participando y me van a decir cuál era el núcleo de lo que sigue después sobre la oración gramatical. ¿Cuál es el inicio? ¿Cuál es el nudo y el desenlace? Bueno, muy bien. Les cuento, va a ser un cuento de terror, ¿listo? De este libro. ¿Ok? ¿Están preparados? Sí, claro, profe. Bueno, pongan mucha atención. Mucha atención. Bueno, voy a leer uno cortico. Tiene unos dibujos dramáticos. A ver, son cuentos de terror. Bueno, vamos a ver si les da miedo, ¿no? Ok. Agujeros de gusano. Primer cuento. Pongan mucha atención. Mateo estaba en medio de la sala con la mirada perdida y las manos rígidas contra el pecho. Un gusano le salía de la boca abierta retorciéndose. Alba corrió hacia su hijo. El gusano colgaba y exploraba el aire intentando doblarse sobre sí mismo.
Ella lo agarró y aló. La mano se le resbaló en la superficie húmeda y gruesa. El animal se escapó de sus manos. Alba lo enrolló alrededor del puño y volvió a alar. El gusano intentó liberarse aferrado a la garganta del niño. ¿Está muy fuerte o cambiamos de canal? No, Ahí, profe, esa está chévere. Profe, está Perfecto, chévere. profe. Está bonito, No, profe, esa ¿Sí está ve? chévere. Le quería Profe, no da Todo. casi miedo. Pero espere, póngale cuidado cómo sigue. Esto se pone complicado. No es que ya entramos al nudo. A ver, Alba mantenía el cuerpo hinchado del animal alejado de los dientes de Mateo. Temía que el gusano se le rompiera dentro y fuera imposible sacarlo. El gusano seguía saliendo y saliendo y saliendo. La parte que Alba había sacado superaba los 2 metros y se había enrollado en el suelo tras ella. De la boca de Mateo se escurrían varios hilillos de saliva. Tenía arcadas, pero no vomitaba. El gusano se resistió, como si se hubiera quedado trabado dentro del niño. Pero Alba dio un último tirón y lo sacó por completo. El extremo estaba lleno de dientecitos. Faltaban algunos. El animal siguió enrollándose, arrastrando por el suelo la punta dentada. Alba levantó la cara del niño que tenía los ojos en blanco. El cuerpo estaba rígido. Parecía más delgado. Ella le gritó. Mami, dijo una voz detrás de ella. Ese es el cuento. Venga, les muestro el dibujo. ¿Sí ven el gusano? Sí, señor. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, Señor. a ver. Tan grande. Sí, mira eso, mira eso. Es un cuento de horror, ¿sí ve? El miedo que tienen ustedes. Bueno, oigan, ¿cuál es el inicio? ¿En dónde sucede eso? En la Profe, sala. yo, A ver, En una habitación, ¿no? un momento. Vamos pidiendo la palabra, a ver. A ver, Orjuela Ramírez. Oscar David. Si no estoy mal, eso sucede en una habitación. Muy bien. Más exactamente dice en medio de la sala. A ver, ¿quién va a decir algo? sí, profe, Ok. era en una sala, en la En sala. una sala, sí, sí. Eso, tengamos apagada la cámara, porfa, para poderlo después subir la clase para YouTube y que los demás, los que no han estado en clase, la puedan ver. Ok. Bueno, ¿quién me dice cuál fue el nudo? Yo, profe. A ver, Daniela Profe, Gallardo. yo. Daniela. Profe, el nudo fue cuando al niño se le empezaron a meter los gusanos y se empezó a hinchar y los ojos se le pusieron blancos. No, eso no pasó. Profe. A ver, Profe, bueno, tienes Profe, yo. un momento, tranquilo, Profe, Ira tranquilo. Morales. Bueno, espera, para darle oportunidad a los que no han hablado. Tranquila, Daniela, yo pongo tu participación, es parecido, Profe. pero es que esperen. Muchachos, Yo, un momento. profe. A ver, un momento que vamos a leer ahorita otro cuento. Daniela, lo que tú dices sí es verdad, pero no era que le estaban entrando, era que le estaban saliendo. A ver, Daira, ¿quién es el que iba a hablar? ¿Qué Yo, fue lo profe. que Daira Daira. Morales? José. ¿Qué fue lo que sucedió, Daira? Profe. Bueno, pues lo que sucedió Profe, lo que en el nudo Sí, fue cuando el niño pues le echaron con el gusano y eso, ¿sí, profe? sí. Que a mí no me, o sea, a mí me gusta eso, pero no tanto. Bueno, profe, Bueno, en sí, el nudo fue cuando, ¿qué, profe? Cuando el gusano se estaba aferrando a la garganta del niño sí. y pues el niño botaba babas, pues porque eso eso fue feo, sería feo. Sería ¿Cuántos metros de gusano horrendo, salieron? profe. 2. 2 metros, 2 Orjuela metros de Ramírez. Bueno, y entonces allí la mamá preocupada que le estaba saliendo ese gusano y comenzó a tirarle de la lengua, ¿cierto? Le tiraba ese gusano que le salía. Yo ya tiré la cosa. Le tire, y sáquele cosas, 2 metros. Sacó 2 metros. Y bueno, ¿y qué pasó al final? ¿Cómo fue la conclusión? Y no estoy mal, creo que se le resbaló, algo así, que se le aferró a... Pero al final salió el gusano, ¿cierto? Al final salió el gusano. Sí, salió el gusano con unos dientes y solo le faltaban algunos.
Le faltaban algunos. Salió con ellos salió- y pues le faltaban algunos. Bueno, El gusano se pensemos, estaba enrollando. ok, Adrián, una pregunta, mira, sale el gusano y la mamá queda delante del niño, ¿cierto? Y lo que ella grita, dice, ella le gritó, pero escuchó una voz detrás que le decía, mami. ¿Quién le dijo mami? El gusanito. Exactamente. A ver, ese es un cuento de horror. A ver, pregunto, ¿qué fue lo que pasó entonces en el cuento? Pues si no estoy mal, sería como si el gusano le hubiera robado la voz, ¿no? O algo así. Bueno, es una opinión. Lo hubiera poseído. ¿Otra opinión? ¿Quién dice más? A ver, ¿quién dice más? Son El gusano cuentos. le robó las cuerdas vocales. Le robó todo, le robó todo. El alma del hijo muerto. Sí, el niño parece que murió, pero siguió en el... Oiga, ¿no será que lo que pasa es que la señora le sacó todas las vísceras y todo al niño? No, porque dice que solo salió el gusanito, ¿no? Pues, como le Iban a sacó ser todo. rellena. Salió el gusano. Bueno, voy a leerles otro cuento, ¿de acuerdo? Que puede ser que el Lo que gusano yo se hubiera opino es comido. esto, profe. Lo Dime. lo que yo pienso era, Dime. lo que yo pienso era que el gusano se aferró, o sea, se agarró de los órganos y la mamá como lo jalaba, de pronto él los pudo romper y los absorbió o algo. Sí. Bueno, son cuentos fuertes, ¿no? Uf, eso fue hace harto. Ok, voy a leer otro. ¿Listo? Mucha atención. Mucha atención, mucha atención. Comenzamos a leer otro cuento. Están pendientes inicio, nudo y desenlace. Otro cuento de terror de este libro. ¿Listo? A ver, ¿están preparados? Sí, señor. No, profe, me Bueno, da miedo. este se llama... ¿En serio no podemos seguir o qué? Sí, profe. A ver, Sí, Vamos. profe. bueno. A ver, este se llama Muntak el Magnífico. ¿Cómo se llama el cuento? Un Ah, taco. qué magnífico. Muntak el Magnífico. Otro cuento de horror, ¿de acuerdo? Bueno. Muntak el Magnífico recorrió el escenario, señaló las cajas en cada extremo, entró en la de la derecha y cerró la tapa. Lucía, su asistente, contó hasta 20. Le mostró varias espadas al público. Comprobó que fueran de verdad y las clavó en la caja con el mago dentro. Ese tipo de magia está en comprender que todas las cajas en el universo son una sola, la misma manifestación del interior de Usek, un ser plegado en múltiples dimensiones. Muntak el Magnífico dejó de existir en la caja de la derecha. Se volvió fragmentos que pasaron a través de las entrañas de la criatura. Túneles de carne interdimensionales que empezaban y terminaban en varios lugares al tiempo. Debía moverse en la misma dirección siempre, rápido. Usek apenas sentiría un poco de acidez. Muntak el Magnífico empezó a existir desnudo en la caja de la izquierda. Se vistió con la ropa que había dejado ahí y salió. Apenas hubo un par de aplausos. En las mesas había una pareja, los camareros en tiempo libre y dos borrachos discutiendo al fondo. Los clientes normales de un mes. Igual ya nadie le interesaba la magia, apenas servía para darles de comer. Lucía se acostó dentro de otra caja, de los extremos le salían los pies y la cabeza. Muntak el Magnífico prendió la sierra eléctrica. El sonido llenó el auditorio junto a algunas voces de asombro. Muntak el Magnífico bajó la cuchilla por la mitad de la caja y cortó el torso de la asistente. Ella no dejó de sonreír. Las primeras veces que hicieron ese truco había pegado bolsas de sangre a la caja y Lucía gritaba. Pero la gente se asustó y el gerente del casino los obligó a mantenerse en lo básico. Usar bien las cajas dejaba hacer algunos trucos, pero nada impresionante. Muntak el Magnífico abrió la caja separando a Lucía. En medio se veía el espacio interdimensional entre todas las cajas, las entrañas de Usek, un poco pandimensional que de lejos no parecía muy impresionante. El público aplaudió sin ánimo.
Lucía salió de la caja. Los dos hicieron una venia y se fueron al camerino. Era siempre lo mismo. Lo habían pulido lo suficiente como para presentarlo el sábado en la gala del casino. Los espectáculos entre semana apenas eran prácticas. La gente importante no llegaba esos días. Muntag el Magnífico descansó el martes, pagó cuentas, almidonó el sombrero y planchó sus capas. Ensayó su variación de levitación de Balducci para abrir el acto del sábado. La había modificado para poder moverse. Cuando volvió al casino, el miércoles lo esperaba un policía. Lo hizo sentarse y le dijo que habían encontrado muerta a Lucía. Luego lo llevaron a la morgue para identificar el cuerpo porque ella no tenía familiares cercanos y él era su contacto de emergencia. La sacaron de una caja metálica y le quitaron una sábana de encima. Él nunca la había visto desnuda. El vientre estaba desinflado. ¿Está muy fuerte? No, Siga, profe. siga. Bueno, yo les avisé que era un cuento. Bueno, calma. No, profe, sí. El vientre estaba Muy suave. desinflado, la piel que sobraba se acumulaba a los lados del cuerpo. No tenía ningún corte ni herida visible. La habían encontrado en la calle con el cuerpo vaciado del cuello hacia abajo, no le quedaban órganos internos. Muntag el Magnífico salió corriendo y se encerró a vomitar en un baño del hospital hasta que una enfermera le pidió que se fuera. No fue al trabajo ni el jueves ni el viernes, 2 días en los que había mucho público. Lo reemplazaron con un mimo. Los camareros lo llamaron para darle condolencias. Tuvo que rendir declaraciones en la estación de policía, en donde una mujer bien vestida lo interrogó. En donde apaga el sonido para que por favor podamos seguir, que me parece quién es. A ver, no fue al trabajo ni el jueves ni el viernes, 2 días en los que había mucho público. Lo reemplazaron con un mimo. Los camareros lo llamaron para darle condolencias. Tuvo que rendir declaraciones en la estación de policía, en donde una mujer bien vestida lo interrogó por varias horas. Le preguntó por su relación con Lucía, el tiempo que llevaban de conocidos y si ella le había hablado de sus problemas económicos. Él no sabía mucho. Tal vez había sido un crimen pasional, pero ella no salía con nadie, era muy reservada. Vivía solo para ese espectáculo. Muntag el Magnífico se ofendió cuando los policías insinuaron que él era sospechoso del asesinato. Le dijeron que no saliera de la ciudad, que siguiera con su vida. Él les pidió protección, tenía miedo de salir de la casa, alguien podría atacarlo como a Lucía. Ellos sonrieron, como si pensaran que nadie podría estar interesado en matarlo. Muntag el Magnífico regresó a trabajar para la gala del sábado. Con la ayuda del mimo, sacó las cajas guardadas en un cuarto de atrás del casino. Tenía un par de horas para prepararse antes del primer espectáculo. El gerente insistió en que se tomara su tiempo. Se puso el sombrero, la capa y revisó el escenario. Cuando abrió una caja, los pies se le untaron con la sangre que salió y se derramó en el piso. En la base había un estómago y varios metros de intestinos cubiertos de un moho verde. El olor lo golpeó en la cara y le hizo vomitar encima de la sangre. Conteniendo las arcadas, cerró la caja, trapeó la sangre y la escurrió en un balde. Si llamaba a la policía iba a ser sospechoso, la caja era suya. No podía mover cosas sin conciencia entre cajas, así que era imposible mandar todo muy lejos. Fue hasta el restaurante del casino, pidió una bolsa plástica y regresó. Inclinó la caja y dejó que las entrañas cayeran en la bolsa. Por eso es de horror, ¿no? La sacó por la puerta de atrás del casino y vació el balde en la alcantarilla. Tenía que llevarse el estómago y los intestinos. Si los dejaba ahí, podrían incriminarlo. Tal vez los policías lo estaban vigilando. Miró hacia los lados de la calle, pero no vio a nadie. Muntag el Magnífico sintió un dolor en el estómago que lo hizo retorcerse. Llegó a su casa cubriendo la bolsa con la capa. No había querido tirarla en la calle. No sabía si por miedo a que alguien la encontrara o por el respeto a lo que quedaba de un cuerpo. Entró, dejó todo en la sala y durmió en el piso. El teléfono sonó varias veces. Muntag el Magnífico se levantó con un fuerte dolor en el pecho. Miró hacia el lado y la bolsa con las entrañas seguía ahí. Vació una caja de cereal en un plato en el que cayó un órgano redondo y recubierto de sangre. Esto es para asustar, ¿no? Que manchó la porcelana y las hojuelas azucaradas.
Le habían dejado eso en la comida. Alguien había entrado en su casa. Podía seguir ahí. Montag el Magnífico salió corriendo e intentó abrir la puerta. No tenía manos. Chocó los muñones ensangrentados contra la perilla, pero no pudo girarla. Sentía las manos, incluso podría moverlas como si siguieran conectadas a él. Sabía dónde estaban, sentía el roce de tela entre los dedos. En su cuarto abrió los cajones de la ropa con la boca. Sus manos estaban sobre un par de camisetas. Cerró el cajón y miró hacia abajo. Las tenía puestas de nuevo. Estaban al revés, unidas a los muñones con la palma hacia arriba. Debía orinar, pero no quería. Pensó en lo difícil que iba a hacer con las manos en la dirección opuesta. Además tenía miedo de perder lo que ya sabemos. Montag el Magnífico no soportaba el dolor del vientre. Lo apretó con los puños y se acostó en el piso. Casi no podía respirar. Uy, esto está muy fuerte. ¿Qué dicen? Bueno, sigo. Me voy a saltar un párrafo. Pensó en las cajas. Obviamente las había usado mal. Estaba seguro de que podía corregirlo si se transportaba de nuevo. Ya era tarde para salvar a Lucía, pero él estaba a tiempo. Se esforzaba por respirar y un hilo de sangre se le derramaba por los labios. Llegó al teatro en un taxi. En el casino, el gerente lo recibió apurado. Le recordó cómo debía hacerlo todo. 2 actos sencillos, no más de 10 minutos y cierre. Montag el Magnífico entró al escenario y las luces lo cegaron. Contó hasta 10 y las cámaras se encendieron. Las cajas estaban a su lado. Después de presentarse ante el público, entró en la caja. Esta vez no había espadas. Iba a ser sencillo y rápido. Todas las cajas son una. Si uno se transporta mal, se puede terminar por partes en varias cajas de fósforos o de aguardiente. Montag el Magnífico dejó de ser y se movió entre las entrañas de Usec. Estaba fragmentado de nuevo. Allí intentó armarse en orden, pero no podía. El exceso de dimensiones lo mantenía destrozado. Al ver las paredes de carne con formas que no entendía, se dio cuenta de que Usec lo había estado dirigiendo. Cada vez que se movía entre las cajas, algo de él era absorbido, como nutrientes. Él era un bolo alimenticio. Lo que volvía de él eran los desperdicios que se armaban en desorden, ya consumidos e imposibles de digerir. Montag el Magnífico se materializó en la caja opuesta y empujó la tapa. Las manos seguían al revés, gritó y cerró los puños. Varias personas del público lo señalaron y las cámaras hicieron zoom. Hubo risas y aplausos. El mago caminó hacia las cámaras y sintió estallidos en la columna. La espalda se le dobló hacia atrás, alcanzó a poner las manos en el suelo. Estaba a 4 patas, de espaldas, como un arco en el escenario. La sangre de la boca se le metió en la nariz y los ojos. El público aplaudió más fuerte, algunos silbaron. Montag el Magnífico se volvió apoyándose en las manos y los pies. Gritó pidiendo ayuda y su voz retumbó en los parlantes del teatro. Los ojos se le desaparecieron de la cara. Veía el interior de una caja oscura con bordes por donde se filtraba la luz. Los brazos y las piernas desaparecieron, el torso cayó retorciéndose en el escenario. El público feliz se puso de pie y Montag el Magnífico escuchó cómo aplaudían y gritaban su nombre. ¿Ah? Tremendo, ¿no? Bueno, Profe, profe. profe, A ver, Profe, eso estaba chévere. eso En orden. sería como terror de ciencia ficción, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Bueno, vamos entonces, voy a hacer preguntas, pero por favor les pido que sean en orden, en orden. Voy a hacer preguntas y yo voy dando la Bueno, palabra al que va a hablar. Listo. ¿Dónde suceden los hechos? ¿Quién levanta la mano? La mano. profe, En un casino. No, en un no, casino. no, no. El nombre y yo le digo quién. Esteban Camacho. Morales, oiga, Esteban Camacho. Tranquilos que todos pueden participar. Profe, pues el lugar fue en el escenario. Sí, aunque también fueron a la casa de Montag el Magnífico. Bueno, por favor, muchachos, miren, yo les aseguro que podemos sacar mejor adelante la clase si hay orden. Si hay, no se preocupen que todos pueden participar. Ahora voy a preguntar lo siguiente. Mantenemos apagado el micrófono y yo voy dando la palabra. Entonces esta vez voy a decir quién participa. Ustedes solamente responden, por favor, para evitar el desorden. Bueno, el tiempo. Logan Snake,
¿Qué escuchaste sobre el tiempo? ¿Qué hablaba de días, lunes, martes? ¿Qué hablaba? Hablaba que era del sábado y domingo que era donde había más público. Muy bien, Logan. Ahora pregunto a Samantha y ¿a quién más? Samantha, ¿sí me escuchas? Bueno, preguntémosle entonces a alguien que ha estado así muy pendiente. A ver, Michael Eduardo, ¿estás ahí? Sí, señor. Michael, te pregunto, en tus palabras, haz un resumen del inicio, el nudo y el desenlace de ese cuento de terror. ¿Cuál es tu apellido, Michael? Vaquero Moreno. Ok, sigue. El inicio se trataba como de, ¿cómo es que se llama? El mago. Montag el Magnífico. Que así él puso a la muchacha en 3 cajas, si no estoy mal. A Lucía, Y ahí, ¿sí? ujú, eso, sí, señor. Ahí empezó a hacer su magia y eso, con dimensiones y eso. Después la puso normal, o sea, Yo escucho. los partes, después la sacó y las aplaudieron. Después, ¿qué? Después llamó a la policía. Que Pero habían- bueno, un momento, Michael, a ver, pregunto, Daira, ¿por qué llegó la policía? Profe, la policía llegó porque estaban sospechando del mago. Luego, ¿qué Están sucedió? ¿Qué fue lo sospechando. que pasó para eso? La muchacha apareció muerta. Lucía, ¿no? Sí, Lucía apareció muerta solamente con la mitad de su cuerpo y no casi y no, o sea, y por decirlo así, no tenía órganos. Así que pues como en un acto del mago, él hizo eso, o sea, cortó a Lucía por la mitad, por eso están sospechando sobre él. Profe, que José Ávila quiere decir algo. Tranquilo, Adriano, espérame, yo voy dando la palabra. Porque, y si hay desorden, tengo que sacar alguno del grupo, entonces no busquen eso, por favor. Bueno, resulta que es como tú dices, son actos que vemos de vez en cuando de magia, ¿no? Donde se separa y parece que separa a la persona en varias cajas y después las unen y sale la persona completa. Pero aquí, ¿qué pudo haber pasado, Adrián? ¿Qué fue lo que sucedió? Adrián Herrera. ¿O quién dice, a ver, quién de ustedes Yo, puede profe. decir qué fue lo que sucedió? ¿Qué fue Yo, lo- Yo, profe. profe, A yo, ver, profe. Logan Snake primero. Profe, que él hacía que hacía magia con la caja y ahí decía que para hacer el truco de magia tenía que transportar las células para que el truco saliera bien. Y ahí como cortó a la señora también le tocó hacer lo mismo y por eso fue que empezaron a quitarle los órganos y todo eso. ¿Por qué no funcionó el truco? Otra persona, otro compañero, a ver, ¿por qué no Yo, profe. funcionó? Michael Eduardo. Profe, yo creo que es porque de pronto los pasos le salieron mal y puso las dimensiones de varias maneras. Sí, después es como un cuento, ¿cierto? Ustedes ya han visto un dibujo, una pintura de Pablo Picasso que se llama Guernica. Sucede así, parece como un rompecabezas. Sucede lo mismo, se divide. Es como si algo saliera mal y después tuvieron que armarlo de otra forma, ¿no? Bueno, es Puso mal. un cuento extraño. Es un cuento extraño. ¿Y por qué es triste el final, la conclusión? Porque Yo, profe, Michael, espera, Daira Morales. Profe, o sea, al final es triste porque, o sea, primero Lucía muere. Sí, Cuando, o sea, ya no tenía ningún familiar cerca y pues el único familiar de ella era el mago. Y el pues porque conocido. el mago ya, sí, el conocido, y pues era ya pues como un familiar para él. Bueno, Y y pues el mago, pues por lo que le estaba pasando, de las manos, el estómago. todo lo estaba saliendo al contrario y parecía que lo que yo entiendo allí es que como si tuviera como un espíritu, algo extraño la caja o las cajas Un y se demonio estaba adentro. el Marduk, no me acuerdo cómo se llama, y lo estaba dominando, ¿cierto? Estaba dominando y la estaba gente absorbiendo. pensaba y la gente aplaudía pensando que era un truco y resulta Espectáculo. que parece ser que Montag el Magnífico sí murió, ¿cierto? Murió ese día. Y eso es lo Porque ahí, ¿Cómo? profe, Murió extrañamente.
Salomé Díaz. Muy bien, aquí coloco tu participación. Ok, bueno, vamos, bueno, ¿cómo les han parecido estos cuentos de horror hoy? Bien, profe. Distintos, ¿cierto? Bueno, un Como el poquito, más, Interesantes. más dense cuenta. como impacta es el último. Sí, impacta y incluso hubo una parte que no la leí porque son fuertes, o sea, son tan bien hechos los cuentos que uno va creando la imagen de lo que está sucediendo y pues no es fácil, es un cuento de horror. Bueno, ahora, compañeros, Profe, ¿cómo se llama el libro? Profe, mira, se llama, atención, se llama El Pornógrafo, así se llama, El Pornógrafo, y el autor es Camilo Ortega. Les cuento que con él, con ese autor, hice un curso, él nos dirigió un curso en el Colombo Americano, el Instituto Colombo, donde estudian inglés, aquí en Bogotá, y él dirigió y nos enseñó cuentos. Yo quisiera poderles trabajar en las clases que siguen todo lo que aprendí del autor de ese libro, pues nos hacía que hiciéramos nuestros propios cuentos y nos enseñó cómo hacer el inicio, cómo hacer el desarrollo y la conclusión. Y él coloca el nombre, que el seudónimo es Hunt Cohen, ¿no? Pero así se consigue. No es fácil, pero podamos, y pues tiene cuentos de ese tipo. No son fáciles de conseguir un tipo de esos, pero lo pueden buscar por internet. El título es El Pornógrafo. Se llama así el libro porque uno de los cuentos así se titula, El Pornógrafo. Bueno, vamos a terminar nuestra clase de hoy con algo de gramática, ¿de acuerdo? Sí, señor. Entonces, pero ha sido interesante. Bueno, un momento, por favor, les voy a compartir el taller número 10 que envié en estos días, que está para el 11 de septiembre. Pero recuerden que los que ya participaron hoy, pues por haber participado no deben hacer taller. ¿Listo? Ya con eso, pues hemos trabajado, porque es que lo que hacemos en la clase es el mismo taller, ¿de acuerdo? ¿De religión no lo hacemos? ¿O de No, español? ¿O los atención. dos? De religión tenemos clase mañana a las 6 de la mañana. ¿De Profe, acuerdo? con todos los textos, porque es que tú a veces haces, No, solo, o sea, todas las clases de hoy religión las haces con todos los sí, textos. pero la de español sí es solo 6-3, ¿de acuerdo? O sea que Bueno, mañana son todos los Sí. textos. sí, sí, sí. Bueno, atención. Estamos trabajando, miremos acá. La pregunta es la siguiente. Bueno, número 1, estándar de competencia. Reconozco cuáles son los elementos de la oración gramatical. Profe, disculpe, Dime. o sea que el de religión no se hace, profe, o sí se hace. Hablamos mañana en clase de religión. ¿Listo? Hagamos español porque nos quedan 10 minutos. Bueno, profe. Profe, Ok. entonces el de español no se hace porque ya estuvimos en la clase. Lo del de español, el de español. ¿Listo? Los que estuvieron en la clase de español. Bueno, sigo. Número 2, pregunta problematizadora. ¿Cuáles son los elementos de la oración gramatical y sus funciones? Bueno, entonces, por favor, espérame un segundo porque si no, no terminamos. Voy a leer acá. La oración gramatical. Solamente vamos a leer, escuchen bien. profe, sí, ya lo hice. Bueno, está bien, escúchame ahora, por favor. Podemos definir la oración como una unidad de comunicación que posee sentido completo, independencia sintáctica y termina en pausa o punto. Cuando yo tengo una idea completa y la digo o la escribo, esa es una oración gramatical. Por ejemplo, la mesa del profesor tiene libros. ¿Cuáles son los elementos de la oración gramatical? El sujeto y el predicado. Llamamos sujeto a la persona, animal o cosa. Acuérdense en un cuento que el león es el que habla o el avión el que habla, ¿cierto? Persona, animal o cosa que realiza la acción del verbo o de quien se dice algo. Por ejemplo, el hijo de mi vecina compró una bicicleta. El sujeto está en negrita, subrayado, el hijo de mi vecina, ¿cierto? Que fue quien compró la bicicleta. Ok, el predicado es lo que se dice del sujeto. En esa misma frase el predicado sería, compró ¿una qué? Una bicicleta. Bueno, vamos acá. Otra vez sobre el sujeto. En el sujeto siempre hay una palabra que es más importante y se llama núcleo. Siempre es un nombre o cualquier otra palabra que funciona como si lo fuera.
Ejemplo, el hijo de mi vecina compró una bicicleta. ¿Ahí cuál es el núcleo? Hijo, porque es Hijo, exacto, que es el nombre o el, ¿cierto? Dice la persona más, o no la lo más persona, importante del, de la del sujeto, ¿ok? El núcleo del sujeto ahí sería hijo. Otra frase, aquella tiene el pelo rubio. Aquella persona, ¿sí? Una mujer, aquella persona. Aquella vendría a ser el sujeto y al mismo tiempo el núcleo del... del predicado. No, el núcleo del sujeto. Estamos hablando del núcleo del sujeto. Ah. Bueno, para localizar el sujeto de una oración se le pregunta a la oración, uno dice quién o quiénes al verbo, ¿cierto? Se le pregunta quién o quiénes al verbo. Por ejemplo, el hijo de mi vecina compró una bicicleta. ¿El verbo cuál es ahí? ¿Cuál es el verbo? El hijo de mi vecina. No, el verbo. Profe, ¿el Compró. verbo? Compró. Exactamente. El verbo es la acción. ¿Cuál es la acción? Compró. Exactamente. Ahora preguntamos, ¿quién compró? El hijo El hijo de la vecina. De esa forma, atención, de la Profe. no repitan lo mismo, por favor. De esa forma, aprendemos, entendemos quién es el sujeto, el hijo de mi vecina, que fue quien compró, ¿listo? ¿Quién compró? Es muy sencillo. ¿Quién compró? El hijo de mi vecina, ese es el sujeto. En algunas oraciones el sujeto no está presente, eso se dice está implícito. Cuando es así, se le llama sujeto omitido o implícito, que es que se sobreentiende, ¿no? Sobreentendido o sujeto gramatical. Por ejemplo, jugaron a los indios, no se dice quién, pero ¿quién realizó eso? ¿Quiénes jugaron? Ellos o ellas. Ellos, Digo ellos. ellos o Ellos, ellas. profe. Ellos Ellos. jugaron. Venga, Ellos. no repitamos, ya alguno lo dijo y está bien. Ellos o O ellas, porque ambos se dice, ellas jugaron a los indios o ellos jugaron a los indios, se puede decir. Entonces, cualquiera de los dos. Algunas veces la frase, mejor, la oración gramatical, no tiene sujeto tácito. Tácito es que está allí, como el anterior que decía, el hijo de mi vecina. Ahí está tácito, es decir, está escrito, está claro quién es. Pero aquí abajo, en el de jugaron a los indios, no aparece quiénes, pero lo sobreentendemos. Omitir quiere decir que no está, pero se sobreentiende. Eso se llama sujeto sobreentendido. Aquí lo colocan como SO o sujeto gramatical. Vamos ahora a ver algo más sobre el predicado. La palabra más importante de casi todos los predicados es el verbo al que llamaremos núcleo. El núcleo del predicado es el verbo. Díganme en la primera frase cuál es el núcleo. El hijo de mi vecina compró una bicicleta. El hijo. No, el núcleo del predicado. Compró. Compró. Compró, profe. Acuérdense. En el Es como la segundo, acción. ¿cuál es el núcleo del Tiene. predicado? Tiene. Exactamente. Aquella tiene el pelo rubio. Tiene es el núcleo del predicado. Es el verbo. Localizar el predicado es lo más fácil del mundo. Predicado es todo lo que no es sujeto, ¿no? Está bien. Comprobamos lo anterior y con esto terminamos. A ver, los núcleos están en letra más oscurita, en negrita. A ver, el niño salió del colegio. ¿Cuál es el sujeto? El niño. Niño y salió. Espérate, espérate. ¿El predicado cuál es? Salió del colegio. Salió del colegio. Ahora Salió del pregunto, colegio, profe. ¿cuál es el núcleo del sujeto? Niño. El niño. ¿Cuál es el núcleo del predicado? Salió. Correcto. Vamos al siguiente ejemplo. Me interesa ese coche. ¿Cuál es el sujeto? Ese coche. Me interesa. No. Ese coche. Ese coche. Ahí está Porque se escrito. está refiriendo quién le interesa. Exactamente. ¿Quién le interesa? Le preguntamos al verbo. Dice ese coche. ¿Cuál es el núcleo del sujeto? Me interesa. No, el coche, porque es el núcleo del sujeto. Ah, Y el núcleo del predicado es el verbo interesar. ¿Ok? interesa. Bueno, vamos con... ese no estaba fácil. Nos agrada tu sonrisa. Bueno, ¿cuál es el sujeto? Tu sonrisa porque le agrada la sonrisa. Bueno. Porque le agrada la sonrisa. Y Yo digo que no, profe. ahí no es está escrito, no necesitamos adivinar. ¿Listo? Bueno, nos agrada tu sonrisa. Ok, tu sonrisa nos agrada.
Bueno, esa silla sobra. Sujeto. Silla. Silla. Esa silla. Núcleo de sujeto, silla. Silla. ¿Y núcleo de predicado? Sobra. Sobra. Bueno, Sobra. no es tan Dígame fácil. por qué. Quedémonos con lo más básico. Las dos partes de la oración gramatical debe tener, la oración gramatical debe tener un sentido completo. Para que tenga sentido completo tiene dos partes, sujeto y predicado. Sujeto es el que nos dice, la parte de la oración gramatical que nos dice quién realiza la acción. Y predicado es lo que nos dice qué acción realiza. Lo más importante del sujeto se llama núcleo del sujeto. Lo más importante, la parte más importante del predicado es el núcleo del predicado y siempre es el verbo, ¿de acuerdo? Bueno, Sí, señor. bueno muchachos y niñas, les agradezco muchísimo. Dios mediante, a ver, antes de despedirnos, escriban en el chat de la clase su nombre completo. Y nos despedimos. Nombre completo para la asistencia a esta clase. ¿Listo? En donde hemos tenido 14 estudiantes y el profesor. ¿De acuerdo? Nombre completo en el chat. Háganlo de una vez. Les agradezco mucho. Dios mediante, nos vemos mañana, viernes, en clase virtual a las 6 de la mañana. ¿De acuerdo? Clase virtual de religión. Profe, entonces los que hoy estuvieron aquí en la clase de español no hacen el taller de español, Correcto. aunque yo ya lo hice. No te preocupes. Incluso si quieres lo puedes enviar. Está bien, para revisión. Bueno. Bueno, feliz tarde, que estén muy bien, que almuercen bien, ¿de acuerdo? Feliz tarde. Bueno, chao, Bueno, profe, chao a todos. Estuvo Lo interesante mismo, hoy. profe. Señor. Chao, profe, sí, las Estuvo clases son muy interesante. interesantes. Chao, profe. Chao, profe. Muchas gracias. Buen día. Chao, que Chao, estén profe, bien. buen día. Próxima más cuentos, profe, que sean más fuertes. Chao, profe, que le vaya bien. Gracias, hasta luego. Chao, profe, gracias por la clase, estuvo muy chévere. Hasta luego, que estén muy bien. Feliz día. Lo mismo.